Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Ilya nunca se fue, a pesar de que estaban todos los compañeros de equipo de Shane. Ilya se quedó allí con su uniforme de Boston, asegurándose de que Shane supiera que no estaba solo. Shane apretó su mano, porque Shane no era el único que revivía un momento tan traumático al ver eso. ¿Cómo pueden no saberlo?, dijo Shane. ¿Cómo es posible que alguien haya visto esto, te haya visto a ti, y no se haya enterado de lo nuestro? Y le había mostrado su corazón tan abiertamente. No lo sé, dijo Ilya. Ilya necesitaba dejar de ver esto, así que Shane se subió a su regazo y le dio un beso. Nunca había pensado mucho en lo asustado que había estado Ilya en ese momento. Lo siento mucho que hayas pasado por eso, dijo Shane, y yo siento no haberme enterado. Está bien, dijo Ilya, a pesar de que sus ojos brillaban con lágrimas. Fue aterrador, pero estás bien. Estoy bien, dijo Shane. Shane se despertó de un sueño en el que él e Ilya estaban viendo mariposas en el centro del hielo. Había sido todo tan ridículo, pero también había sido tan emocionante. Giró la cabeza para encontrar a Ilya, que estaba durmiendo a su lado. El corazón de Shane se hinchó. Este hermoso hombre era todo suyo. Cerró los ojos. De repente miró a Ilya. Ilya estaba despierto. ¿No estabas dormido? Me desperté, dijo Ilya simplemente. Tuve un sueño, respondió Shane. Cuéntame sobre tu sueño, dijo Ilya. No, no te lo diré. Ilya insistió. Shane se tragó la vergüenza y dijo, estábamos viendo mariposas en el centro del hielo. Las cejas de Ilya se emocionaron. ¿Había gente allí? ¿Una multitud? Las mejillas de Shane se calentaron. No lo creo. Interesante, dijo Ilya. Bajó su mano para acariciar a Shane. Estoy tan contento de haberte conocido, dijo Ilya en voz baja. El corazón de Shane se apretó. Era una aclaración tan sencilla pero tan abierta y honesta que hizo que Shane pensara al instante en la otra cara de la moneda. Y si nunca se hubieran conocido, pero lo habían hecho y eran perfectos el uno para el otro, de una manera que probablemente solo ellos entenderían. Su relación no era fácil, pero existía. La habían hecho realidad contra todo pronóstico y la habían protegido. Shane no encontraba palabras, así que intentó levantar los brazos e Ilya se lo permitió, soltando sus muñecas inmediatamente. Shane lo rodeó con sus brazos, tirando de él, y lo abrazó, permaneciendo así durante varios minutos. Ahora, dijo Ilya, y luego quiero estar contigo y ver mariposas en el centro del hielo. Shane dejó escapar una risa temblorosa. En realidad no quiero eso, respondió Shane. Shane no pensó en eso, solamente quería estar en los brazos de Ilya. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. Al día siguiente, Shane estaba decidido a no decir nada mientras observaba a Ilya untar medio kilo de queso crema en un pan de sésamo. Si Ilya quería comer solo carbohidratos y grasas saturadas, eso no era su asunto. En cambio, Shane siguió midiendo las proteínas en polvo para su batido de desayuno. Shane hizo un gesto con la mano ante el desayuno de Ilya. ¿Así es como vas a empezar el día? ¿En serio vas a beber eso?, dijo Ilya, apuntando la licuadora de Shane. Esto es equilibrado y contiene una tonelada de nutrientes y proteínas. Eso no contiene nada más que azúcar. ¿Y quién sabe más? Chocolate, dijo Ilya de forma servicial. Terminó de untar la Nutella, luego agarró un plátano y lo agitó en la cara de Shane. Mira, esto es sano. Shane observó cómo Ilya pelaba el plátano y empezaba a cortarlo sobre el panecillo. Como sea, suspiró Shane y volvió a preparar su batido. No quería ver lo que Ilya añadía a continuación. Mientras comían el desayuno en la casa de Ilya, Shane revisó su correo electrónico y se sorprendió al encontrar uno del comisionado de la liga de la NHL, Roger Crowell. Se sorprendió aún más cuando leyó que Roger quería reunirse con él cuando Shane viajara a Nueva York esa misma semana. ¿Qué sucede?, preguntó Ilya. Roger quiere reunirse conmigo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Shane respondió enseguida.
confirmando que por supuesto sí iría. ¿No dice por qué?, preguntó Ilya. No, no dice. Eso es raro. Shane exhaló. Probablemente no sea nada de qué preocuparse, ¿verdad? Probablemente no, pero me gusta lo preocupado que te pones. Ilya golpeó su hombro contra él afectuosamente. Ilya se inclinó para darle un beso y Shane lo esquivó. De ninguna manera, no después de lo que comiste. Vamos, dijo Ilya sonriendo mientras se inclinaba de nuevo. Podrás volver a saborear el chocolate. No respondió. Al final Shane no pudo resistirse y le dio un beso. Era mejor que el chocolate. Unos días más tarde, Shane estaba sentado en una sala de espera fuera de la oficina de Roger Crowell. Nunca había estado en la sede de la NHL en Manhattan, y el elegante vestíbulo que lo había recibido al salir de los ascensores, con su 40º piso con vistas al río Hudson, era impresionante e intimidante. El comisionado puede verlo ahora, señor Hollander, dijo la recepcionista. Shane asintió. Shane ingresó y se sentó, observando al hombre frente a él. Roger extendió una mano y dijo: Ahora he oído, y no tienes que confirmarlo, pero he oído que te gustan los chicos. El estómago de Shane se apretó. Era cierto, le gustaban los chicos, pero la forma en que Roger lo dijo lo hacía sonar asqueroso. Como he dicho, no tienes que decírmelo, pero digamos que el rumor sea cierto. No era tanto un rumor, era algo que Shane se lo había contado a sus amigos. Quizás se lo hayas contado a tus compañeros de equipo, a tus amigos, a tu familia. Tal vez tengas una pareja, no lo sé. La cuestión es que yo no necesito saberlo, y tampoco nadie más. No hay nada contra Scott Hunter, por supuesto, es un gran jugador y un gran embajador del juego, pero este enfoque puede ser mucho, ¿sabes? ¿Enfoque? Asimismo, simplemente puede ser ruidoso sobre otros asuntos personales. Lo que estoy diciendo es que aprecio la forma en que tú te manejas, Shane. Sé que pones el hockey en primer lugar y mantienes tu vida privada en privado. Eso mantiene a todos cómodos y mantiene el enfoque en el hockey. Shane no tenía ni idea de qué estaba hablando. Le estaba diciendo Roger que no saliera del armario públicamente. ¿De eso se trataba realmente esta reunión? Admiro a Scott Hunter, dijo Shane. Lo que ha hecho en los últimos años ha sido importante para los jugadores de hockey, los aficionados, especialmente los jóvenes. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.